Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la IBE? Amén. Gracias al Señor. Hermosas alabanzas, ¿verdad? Estaba reflexionando, meditando, cómo será ese día cuando estemos adorando juntos como iglesia, la Iglesia Universal, a nuestro amado Salvador, cuando estemos en el cielo. Se podrán imaginar ese coro, esas alabanzas que va a expresar el amor, el agradecimiento que tenemos a nuestro Salvador. Así que le doy gracias a Dios por la iglesia, le doy gracias al Señor también por el ministerio de alabanza. Estemos orando por ellos. El Señor está usando sus vidas y queremos ayudarles en oración, animarles y que ellos puedan hacer este ministerio que el Señor les ha encomendado de una manera con excelencia a nuestro Salvador. Así que le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da también de reunirnos, de vernos y poder compartir su palabra. Estamos de regreso a Primera de Corintios y como ustedes saben, el título de este libro es El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que ese es el mensaje que tenemos. Y no queremos contraponer estas dos verdades, sino al contrario, siempre damos el énfasis que el Señor nos manda, nos pide que podamos llenarnos de esa sabiduría, de ese entendimiento en su palabra, pero que tenemos que usar ese entendimiento en amor, ¿verdad? Para edificar a nuestro hermano. Así que esta tarde vamos a estar reflexionando ya en el capítulo 7, estamos en el capítulo 7 ahora, los versículos 1 al 9, y el título de esta sección le hemos puesto el propósito de Dios para la intimidad en el matrimonio. Y esto es muy hermoso, mis hermanos, porque nuestro Dios no solamente Él ha reservado o Él nos ha dado ciertos beneficios en cuanto a nuestra vida espiritual, sino que también Él pone atención a nuestra parte física, a nuestras emociones. Así que esto es algo muy, muy bueno que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Así que hoy vamos a hablar de un tema que a menudo se evita desde el púlpito. Es un poquito sensible, pero esta es una de las grandes virtudes del estudio expositivo. El Señor nos envía a enseñar, a predicar todo el consejo de Él. No solamente partes que nos convienen o partes que parecieran que llaman nuestra atención, sino que Él nos envía a predicar todo el consejo de Él. Pero, mis hermanos, a pesar de que este es un tema un poquito sensible, no se toca muy a menudo, especialmente desde el púlpito, pero la palabra de Dios, como lo vamos a ver, nos habla y aborda este tema con mucha claridad y sobre todo con mucha santidad. Y ese tema es precisamente el sexo en el matrimonio. Y el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 7, este pasaje que vamos a estudiar, él nos brinda, mis hermanos, enseñanzas claras y a la vez llenas de pureza, de cómo manejar nuestros impulsos sexuales dentro de los límites que Dios ha establecido dentro del matrimonio. Todos nosotros sabemos que vivimos en una sociedad que, al igual que la antigua Corinto,
Nuestra sociedad está saturada de mensajes distorsionados sobre el sexo, ¿verdad? Todos nosotros sabemos esto y lo vemos en los diferentes medios sociales. Pero sin embargo, la Escritura, mi hermano, no guarda silencio sobre esto. Al contrario, la palabra de Dios nos da orientación necesaria para vivir con santidad, con gozo, en esta área, como digo, que es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Se habla mucho acerca del adulterio, cifras que desafortunadamente se ven altas dentro de la iglesia del Señor. Y yo me puse a pensar, ¿no será que es falta de enseñanza de lo que el Señor nos manda en su palabra en relación a este tema? Y como Él nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que es el deseo de mi corazón que esta tarde podamos tener, mis hermanos, esa actitud de poder escuchar el mensaje del Señor con una mente abierta, pero viendo la pureza y la importancia de lo que es este tema. El apóstol escribió, mi hermano, esta carta a los Corintios como una respuesta a preguntas concretas que ellos tenían. Ellos vivían en un ambiente de una tensión grande, hermanos, en cuanto a la inmoralidad sexual, similar a la que vemos nosotros en nuestros días. Y ellos se preguntaban entre sí, ante tanta inmoralidad que vemos, ¿no sería mejor, esa es la manera como ellos pensaban, ¿no sería mejor renunciar al sexo e incluso al matrimonio? O sea, las cosas eran tan grotescas en esos días. Yo creo que es lo mismo que estamos viviendo, ¿verdad? En esta sociedad. Y el apóstol, mis hermanos, iluminado, por supuesto, por el Espíritu Santo de Dios, él va a responder de la siguiente manera. Y él dice que la soltería piadosa, la soltería que viene como un don de Dios, mi hermano, es noble, pero que también el matrimonio es totalmente legítimo y santo delante de los ojos de nuestro Dios. Y a partir de estas grandes verdades, el apóstol, mi hermano, explica por qué el sexo dentro del matrimonio, escúcheme bien, es un regalo divino. Y nos va a hablar de los principios bíblicos para poder vivir esta relación de una forma plena, pero también al mismo tiempo edificante. Así que hoy veremos, mis hermanos, 3 principios que nos van a ayudar a entender el propósito de Dios para la sexualidad dentro del matrimonio. Así que, como mencioné, mi deseo es que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, meditemos, reflexionemos, ya sea que seamos casados, viudos o solteros, para honrar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, como mencionamos la semana pasada, porque habéis sido, dice, comprados por precio. Nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros mismos, ha sido comprado por nuestro Señor. Amén. Así que vamos a reflexionar, mis hermanos, en estas verdades bíblicas, pero con un espíritu de humildad, con reverencia, pero al mismo tiempo con gozo. Es nuestro Dios que nos da estas pautas a nosotros para poder gozar de aquello que Él ha creado para cada uno de sus hijos. Y la primera verdad, mi hermano, es el sexo en el matrimonio como respuesta a la tentación y a la expresión de intimidad. Los versículos 1 al 2, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Él dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis,
Como les dije la semana pasada, pareciera que los hermanos de Corinto le habían escrito al apóstol y habían levantado ciertas preguntas muy específicas. Y aquí lo vemos a él diciendo, en cuanto a lo que me escribiste, bueno le sería, dice el hombre, no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y estos versículos, mis hermanos, surgen en el contexto donde algunos hermanos aquí de esta iglesia en Corinto pensaban que era vivir en un celibato absoluto para evitar caer en la tentación, en pecados sexuales. Pero al mismo tiempo vemos que el apóstol Pablo, él aclara que estar soltero, si uno recibe ese don de parte de nuestro Dios, es algo bueno y es algo honorable. Sin embargo, él nos habla que en una sociedad cargada de tentación, dice, el matrimonio ofrece un espacio seguro para la expresión sexual, libre de culpa y llena de bendición. Algunos han llegado a pensar interpretar erróneamente que el apóstol Pablo pone al matrimonio en un segundo plano cuando lo compara con la soltería, como que si fuera un plan B de nuestro Dios, pero no es así. La palabra del Señor nunca, mi hermano, devalúa el matrimonio. Por el contrario, eleva el matrimonio. Lo exalta como una institución divina y lo describe aún como una imagen simbólica de esa relación íntima que hay entre nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Amén. Si Dios te ha concedido el don de permanecer soltero, mi hermano, para un servicio especial, eso es maravilloso. Pero si Él te ha llevado a unirte en matrimonio, es igualmente honorable. Hebreos capítulo 13, versículo 4, mi hermano, nos confirma esta gran verdad. Y el autor a los Hebreos nos dice lo siguiente, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancha, sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Escúchenme bien, a los fornicarios y adúlteros. Nos habla del matrimonio. Estamos viviendo días en los cuales la unión libre se está convirtiendo en una práctica muy común, ¿verdad? Pero aquí el Señor no nos habla, la palabra de Dios no nos habla de este tipo de relación. Él nos habla del matrimonio según la palabra de Dios. Y si no estás dentro de esa relación que el Señor ha instituido, Él nos habla de fornicarios y adúlteros, ¿verdad? Y que un día el Señor los va a juzgar. Pero aquí quiero hacer un paréntesis también, porque el autor a los Hebreos no nos dice, pero la iglesia los juzgará. La iglesia los condenará. Sino Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Estamos aquí, mis hermanos, justamente para reconciliar a las personas con el Creador. Estamos aquí no para juzgar, sino para extender esa mano y decirle que hay perdón en la sangre del Señor. La enseñanza de Pablo, mi hermano, rompe con la idea de que el sexo fue diseñado solamente para la procreación, solamente para tener hijos. Ciertamente tener hijos, mi hermano, o traer hijos al mundo es uno de los propósitos hermosos de la relación matrimonial. Pero ¿sabes qué? No es el único. No es la única razón. El sexo dentro del matrimonio permite
expresión legítima de nuestras pasiones y apetitos, de tal modo que nosotros podamos glorificar a nuestro Dios. Miren lo hermoso que es. A través de esta experiencia que el Señor nos ha dado, porque Él es nuestro Creador, Él conoce nuestras necesidades. Y Él ha creado, mi hermano, esta experiencia. Y si lo hacemos dentro del matrimonio, dice que estamos glorificando a nuestro Dios, pero también fortaleciendo nuestra relación conyugal, esa relación con nuestras esposas. Cuando se practica con amor y respeto, mi hermano, el sexo protege a la pareja de tentaciones sexuales externas y fomenta una comunión única, escúcheme bien, del cuerpo, del alma, de las emociones, del espíritu, en un todo, mi hermano. En la actualidad vivimos rodeados de imágenes, de tentaciones y mensajes que se presentan o que presentan al sexo fuera de los marcos del matrimonio, ¿verdad? He mencionado ya esta unión libre. De manera similar, mis hermanos, en la antigua Corinto abundaban las campañas publicitarias. Vemos, por ejemplo, en el internet, en las series de televisión, la manera como se apela directamente a nuestros deseos carnales. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios, mi hermano, concedió un contexto, un espacio seguro y santo. Y Él nos dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y esto, mi hermano, no es reprensión, sino más bien por el contrario, es una provisión divina para nuestro bienestar. Nuestro Dios nos ama y en su amor Él ha puesto límites. Eso es lo hermoso. Nuestro Dios, mi hermano, nos ama tanto que Él nos pone estas barreras. Ha creado esta institución para nuestro beneficio. Ustedes saben que soy médico también. Y haciendo un estudio acerca de esto, encontramos lo siguiente, que la relación sexual dentro del matrimonio, mi hermano, mejora la salud física y mental del individuo. Escúcheme bien, reduce el estrés, fortalece el sistema cardiovascular e inmunológico. Miren, mis hermanos, nuestro Dios es tan grande y tan bueno que Él nos ama y que Él ha pensado en todas nuestras áreas, no solamente nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras pasiones. Ese es el Dios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Amén. Pero hay una segunda verdad. Y esta segunda verdad es el sexo como un regalo para la edificación mutua. El sexo, mi hermano, la actividad sexual no es solamente para una persona. Mira lo que dice el apóstol, los versículos 3 al 5. Él dice lo siguiente. El marido dice, cumpla con la mujer el deber conyugal, pero no solamente el marido, sino la mujer asimismo con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y dice, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto es algo muy importante, mis hermanos. Hace 2 semanas atrás hablábamos que la actividad sexual, mi hermano, toca lo más profundo de nuestro ser.
y que es una tentación muy, muy, muy grande. Y el Señor, conociendo esto, nos ha dado, mi hermano, este espacio del matrimonio. Y quisiera que notemos aquí que el apóstol no dice, hey, exijan sus derechos sexuales, sino dice, el marido cumple con la mujer el deber conyugal y la mujer con él, con el marido. La verdadera sexualidad bíblica, mi hermano, consiste en dar, no en demandar. Muchas veces estamos exigiendo, pero dice, dar. Y esta verdad fundamental, mi hermano, nos habla que no utilizamos a nuestra pareja para satisfacer un deseo egoísta, sino que velamos por la plenitud, por la salud emocional y la realización de nuestra pareja. Amén. Jesús dijo lo siguiente, el que ama su vida, la perderá. Enfatizando que la verdadera vida, mi hermano, se halla cuando estamos sirviendo, cuando nos entregamos, cuando dejamos de ver nuestros beneficios, nuestros derechos, y estamos pensando más bien en la otra persona. Así que, ¿por qué no aplicar, mi hermano, este principio también en la intimidad conyugal? Pensando en nuestra pareja. El apóstol nos dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, ni tampoco, dice, el marido. Y esto no debe usarse para oprimir o manipular a una pareja, sino más bien, mi hermano, para resaltar que ninguno de ellos puede autocomplacerse sin la participación del otro. Nuestro Dios, mi hermano, diseñó la sexualidad para ser una expresión de una comunión íntima entre dos personas, algo que no se puede alcanzar a esa misma plenitud cuando una persona lo hace de una manera egoísta. Amén. Por eso, escúcheme bien, la falta de respuesta, la indiferencia o el uso, mi hermano, del sexo como una arma para chantajear en el matrimonio causa profundas rupturas emocionales y espirituales. Y esto es algo muy importante, mi hermano, y esto es lo que yo me puse a pensar. ¿No será esto, esta falta de enseñanza, de conocer la verdad del Señor en esta área de nuestras vidas, que está causando pecado dentro de la iglesia? Está causando quizás la ruptura de matrimonios, no solamente afuera, sino dentro de la iglesia del Señor. Es el deseo de mi corazón que esta tarde nosotros, todos nosotros, podamos ser sensibles a la palabra del Señor, que podamos atesorarla y ponerla, mi hermano, en práctica, considerando a nuestra pareja, como hemos hablado, poder entregarnos a ella. El apóstol también, mi hermano, menciona que hay situaciones puntuales en las que de mutuo acuerdo, escúcheme bien, cuán importante es esta área de nuestras vidas, mi hermano, que el apóstol habla, dice, de mutuo acuerdo. La pareja puede abstenerse, dice, por un tiempo nada más, para dedicarse, dice, en la oración. Pero una vez que terminó ese tiempo de oración, dice, enseguida él advierte lo siguiente: luego vuelvan a unirse el uno al otro, para que Satanás no los tiente, dice, debido a vuestra incontinencia. Quizás te estarás preguntando, ¿cuán difícil es esto? Pero ¿sabes qué? Es algo que quizás muchos de nosotros no estamos prestando atención. Porque, como mencioné al inicio,
A veces hablar del sexo es como un tabú. Preferimos no tocar ese tema. Pero ¿sabes qué? Debido a eso es que Satanás está ganando ventaja. Satanás está destruyendo nuestros hogares, nuestros matrimonios, quizás por esto. Y es el deseo de mi corazón, que podamos, mis hermanos, ser fuertes, conociendo la verdad del Señor, porque solo la verdad nos hará libres y fuertes. Queremos ver hogares fuertes, queremos ver una iglesia fuerte, queremos ver sociedades fuertes. Así que pidamos a Dios sabiduría y poner en práctica lo que Él nos está enseñando. Él reconoce cuán importante, mi hermano, es mantener la salud sexual y afectiva dentro del matrimonio. Si algo tan sagrado se descuida, el enemigo puede aprovechar para causar sentimientos, tentaciones y grietas en la relación. Así que hay que tener mucho cuidado. En un mundo en el que muchos matrimonios, mi hermano, sufren falta de comunicación. En un mundo donde el estrés se vive a diario. En un mundo en el cual vemos múltiples, mi hermano, distracciones. Ya mencioné las redes sociales. Vivimos quizás trabajando de una manera excesiva. El consejo de la palabra del Señor, mi hermano, es contundente. La sexualidad es un don que debemos cuidar, pero también al mismo tiempo tenemos que nutrir, tenemos que alimentar. No es un lujo ni una obligación mecánica. El matrimonio, esa expresión sexual, es un regalo divino que promueve, mi hermano, escúcheme bien, promueve unidad, promueve comunión. Muchas veces escuchamos testimonios, hermano, pastor, parece que no hay esa comunicación con mi esposa. ¿No será que estamos fallando en áreas como esta? Promueve, mi hermano, el gozo, promueve esa ternura mutua que Dios nos manda, mi hermano, a expresar hacia nuestro cónyuge. Nuevamente les digo, mi hermano, es un tema quizás que no se toca muy a menudo, especialmente del púlpito, pero estamos aquí no para agradar a hombres, sino para agradar a nuestro Dios. Y yo creo que esta es una área en la cual todos nosotros quizás hemos fallado a nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Pero hay una tercera verdad, mi hermano, y es que esta relación de matrimonio y el área sexual, mi hermano, nos ilustra esa relación tan hermosa de Cristo y la Iglesia. Además de su dimensión de gozo, de experimentar el gozo y la protección, el matrimonio y por ende, mi hermano, esa área sexual, dentro de él, por supuesto, va a reflejar un aspecto misterioso y profundo de la relación entre nuestro Salvador y su iglesia. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, dice, a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. ¿Sabías tú, mi hermano, que no hay otra relación tan sublime que pueda expresar esa relación de Cristo con la iglesia que
la relación entre el esposo y la esposa. Ni siquiera esa relación, mi hermano, con nuestros hijos, ni con nuestros padres. Así que esta relación es algo sublime, es algo hermoso que el Señor nos ha reservado para nosotros. El apóstol Pablo ve en la unidad de un matrimonio, mi hermano, esta alegoría de la unidad espiritual que Cristo tiene con nosotros. Así como en la relación íntima un hombre y una mujer comparten ese acercamiento singular y profundo, Cristo y su iglesia, mi hermano, tienen una unión especial, íntima. Escúcheme bien. El amor conyugal, cuando es sincero, cuando se da en sacrificio, lleno de gracia, va a proyectar al mundo una luz que apunta el amor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Eso es lo que representa esa relación entre el hombre y la mujer. ¿Cuántos de ustedes han leído El Cantar de los Cantares? Yo creo que muchos de nosotros hemos leído este hermoso libro. Y hay mucha polémica acerca de qué es lo que está hablando aquí el autor de este libro. Muchos tratan de espiritualizar a este libro y decir que este libro solamente está hablando de una manera alegórica, como una figura, acerca de la relación de la iglesia y del Señor, pero no es así. Si tú lo lees, vas a ver esos sentimientos y esas pasiones profundas que el esposo le declara a la esposa y viceversa, ¿verdad? Así que este libro, mi hermano, es una exaltación poética del amor entre el esposo y la esposa. Al leerse con entendimiento espiritual, muestra también cómo Dios anhela una relación cercana y apasionada, mi hermano, con nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 25. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mi hermano, Cristo no demandó que la iglesia le sirviera primero, ¿verdad? Él tomó la iniciativa de amarla. Liana nos hizo recordar que estamos cerca ya a esta Semana Santa. Y Él se sacrificó por ella. Y mi hermano, este es el modelo perfecto. Un esposo que da su vida por su esposa. Y una esposa que responde con amor, confianza y respeto a su marido. Amén. Cuando la pareja vive esto, mi hermano, la intimidad sexual se vuelve una experiencia santa que no solo une más, sino que va a glorificar a nuestro Dios y va a dar testimonio al mundo. Cuando el mundo vea, mi hermano, la manera como nosotros vivimos con nuestras esposas y viceversa, las personas que no conocen al Señor Jesús como Salvador van a glorificar su nombre. Y por qué no decirlo, muchas de ellas van a venir a los pies del Señor buscando salvación. En tiempos donde el matrimonio suele verse, mi hermano, como un simple contrato, un arreglo social que se disuelve ante la primera dificultad, la Biblia nos confronta con una visión mucho más grande, mi hermano, que es: la sexualidad no es un mero acto fisiológico, es un lenguaje profundo de entrega de amor que anticipa y refleja la unión íntima de nuestro Señor Jesucristo y su pueblo. La semana pasada hablábamos sobre el terrible pecado de
de practicarlo fuera del matrimonio, de unirse con otra persona que no sea tu esposa. Y cuán terrible, mi hermano, basado en lo que hemos hablado, significa la infidelidad. Cuán terrible es caer en manos del Dios Santo. Esto contrasta, mi hermano, radicalmente con la visión del mundo acerca de la sexualidad, basada en la autosatisfacción y esa falta de compromiso. Así que es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que esta tarde podamos nosotros acercarnos más a Dios, que podamos examinar lo que estamos haciendo, la manera como estamos viviendo en esta área que el Señor nos ha dado. Hemos venido hablando de que a través de esta experiencia nosotros podemos glorificar a Dios y dar testimonio de que Él es un Dios real, que Él existe. Pero el apóstol también nos habla de viudez y divorcio. Al concluir, el apóstol, mi hermano, aborda una situación que muchos creyentes también, en una oportunidad en sus vidas, están enfrentando. Y me estoy refiriendo a aquellas personas que han perdido quizás a su cónyuge o han pasado por un divorcio, ¿verdad? El apóstol dice lo siguiente en el versículo 7 al 9, dice: quisiera más bien que todos los hombres, dice, fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemándose, dice el apóstol. Y mucho se ha hablado, hermano, de la situación del apóstol Pablo. Muchos piensan que él era soltero, otros piensan que él quedó viudo, pero aquí lo más importante que él nos habla es que tenemos que estar mirando realmente cuál es ese don que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Él reconoce que la viudez o el divorcio no anulan, mi hermano, el golpe de los deseos sexuales. Muchos, tras haber experimentado la intimidad sexual, cuando pasan por esas experiencias, sienten un vacío y un anhelo legítimo de compañerismo y de afecto. Es por eso, mi hermano, que indica que si tiene la madurez y el control propio para permanecer soltero, está bien. Pero si la soledad o la lucha sexual son más fuertes, el matrimonio es una nueva opción válida y bendita para ese hermano. El apóstol más adelante nos va a hablar de las ventajas de la soltería cuando estamos sirviendo al Señor. Y él habla, es bueno quedarse soltero para dedicarse exclusivamente al servir al Señor. Pero ¿sabes qué? Él jamás impone esta condición como un mandato obligatorio. Él lo presenta solamente como algo alternativo, especialmente para aquellas personas que tienen ese don específico de parte de nuestro Dios. Por tanto, la palabra de Dios, mis hermanos, nos llama a reflexionar en cuál es nuestra condición actual y buscar en oración esa voluntad de Dios para glorificar nuestro cuerpo, ya sea en la soltería o en el matrimonio. Y para terminar, mis hermanos, los rostros inclinados. Comencé diciendo que este tema es un tema un poquito sensible, pero ¿sabes qué?
El Señor quiere que sepamos. El Señor quiere que tú sepas la verdad, porque solamente la verdad te va a dar libertad. Porque solamente la verdad, mi hermano, te va a dar las herramientas para poder vivir una vida que le agrade a Él. Una vida que glorifique su nombre. Por un lado y por el otro, que esté edificando la vida del cónyuge. Vivimos, mis hermanos, saturados de mensajes que revelan y que rebajan y pervierten la relación sexual. En contraposición, la palabra de Dios nos levanta una bandera de pureza, de gozo y honra en el Señor. Y el llamado esta tarde es claro. Ya sea que vivas en el matrimonio o en la soltería, mi hermano, que tu sexualidad glorifique a Dios. Si eres casado, protege y disfruta la intimidad con tu cónyuge, sabiendo que en ello se fortalece el amor y se exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si eres soltero o estás pasando por un proceso difícil como la viudez y la separación, divorcio, rinde, mi hermano, a Dios tus anhelos, tus presiones internas y confía en Él. Él te va a sostener, Él te va a guiar, Él va a satisfacer tu corazón. Que esta enseñanza bíblica quede en lo más profundo de nuestros corazones. Estamos llamados a vivir, mi hermano, en santidad, en gozo, sabiendo que Dios, escúcheme bien, no es enemigo de nuestras pasiones, sino que Él las encamina de manera santa para nuestra bien y para su gloria. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.